Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Al habla la Pelaya. Hoy, como no, vengo a hablarte de emociones, de inteligencia emocional, de crecimiento personal y de desarrollo profesional, o de desarrollo personal y crecimiento profesional, lo que tú quieras, porque todo está estrechamente relacionado entre sí. Pero hoy concretamente me gustaría que hablásemos de la vinculación que existe entre las emociones y la comunicación. La comunicación, desde mi punto de vista, es el recurso, la llave más potente de la que disponemos para conseguir nuestros objetivos, tanto en el ámbito personal como profesional. Y aunque aparentemente todos sabemos comunicarnos, no siempre lo hacemos de la forma más eficaz o eficiente posible, ¿verdad? ¿Por qué? En muchas ocasiones porque desconocemos cuáles son los pilares fundamentales de una buena comunicación. Y en ese sentido, seguro que habrás oído hablar en algún momento de la comunicación verbal. La comunicación verbal es aquella que se basa en la palabra, bien sea de forma oral o bien sea de forma escrita. Cualquier persona que queramos comunicarnos mejor, es importante que tomemos conciencia de un buen uso de la palabra, de la utilización de sinónimos y antónimos, de una buena estructuración de la oración. Vale. Por otro lado, hay otro tipo de comunicación que es la comunicación no verbal. Este tipo de comunicación se basa en los gestos y en las posturas. Los gestos y las posturas le dan significado a la palabra y está estrechamente ligada con las emociones, con el estado emocional, lo que sentimos sobre lo que estamos diciendo. En tercer lugar está la comunicación paraverbal, que se basa en el uso de la voz, ya sabes, los tonitos. Hablar más rápido, más despacio, acentuar unas partes de la oración más que otras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cualquier persona que quiera comunicarse mejor debe de tener en cuenta estos tres ejes. Comunicación verbal, basada en la palabra, comunicación no verbal, basada en los gestos y en las posturas, y la comunicación paraverbal, basada en el uso de la voz. Bien, fíjate, los tres pilares no tienen el mismo impacto en la comunicación. Y aunque las cifras que te voy a dar no son científicas, sí son tremendamente ilustrativas de la importancia que tienen en la interacción con los demás. Así, a la palabra se le da un 7% de importancia en el impacto. A los gestos y las posturas se les dan un 55% de impacto en la interacción con otras personas. Y en último lugar, a la voz se le da un 38% de impacto. Bueno, cifras aparte, lo que nos interesa saber es que los gestos y las posturas, añadiendo la voz, tienen gran impacto en la interacción humana. ¿Vale? Te lo voy a ejemplarizar un poquito. Imagínate que yo te digo, buenos días, ¿qué tal estás? Aparentemente lo que estoy diciendo es coherente con cómo te lo estoy diciendo, ¿no? Con ánimo de saber cómo estás. Imagina que te digo esto. Buenos días, ¿qué tal estás? Hay una incoherencia o una cierta incoherencia entre la intención de mis palabras con lo que reflejan mis gestos y mis posturas e incluso mi voz, ¿verdad? Bueno, pues tienes que saber que el gesto, la postura y la voz delata lo que realmente piensas y sientes sobre lo que estás diciendo o sobre las personas con las que estás hablando. Un error bastante común, un error tradicional que se ha venido realizando es que muchas personas que quieren mejorar su capacidad de comunicación se han centrado solo en la mejora en el uso de la palabra, cuando realmente lo que genera impacto es la parte emocional, lo que tú sientes sobre lo que estás diciendo. En muchas ocasiones tenemos que decir cosas o sentimos que tenemos que decir cosas con las que no estamos de acuerdo, no pensamos eso y tampoco lo sentimos. Y si no estamos entrenados mental y emocionalmente, nuestro cuerpo nos va a delatar. ¿Cuántas veces nos hemos tomado a mal o no nos hemos tomado a bien algún comentario de otra persona que decía que lo había hecho con muy buena intención? Muchos de los conflictos que tenemos con otras personas no es por el qué se dice, sino por el cómo se dice. De ahí la importancia de las emociones en la comunicación. ¿Vale? Cuando nosotros decimos algo con una forma emocional diferente, las personas nos quedamos con el cómo se ha dicho a con el qué se ha dicho. ¿Vale? De ahí la importancia de las emociones en la comunicación. Y si ya
nos vamos a ejemplarizar con algunos perfiles. Me gustaría que supieses que podemos encontrar, sobre todo en situaciones no deseadas, o que se nos lleva la contraria, o que lo estamos pasando mal, o estamos enfadados o enfadadas, las personas solemos tender a algunos perfiles desde el punto de vista emocional, algunos perfiles comunicativos. Y podemos encontrar a las personas pasivas inhibidas. Las personas pasivas inhibidas son aquellas que cuando hay una situación difícil, que no saben cómo abordar, que les resulta compleja y que incluso les hace salir de su zona de confort, tienden a llevarse o acogerse a la emoción del miedo o de la tristeza. De tal forma que esas personas, cuando hay una situación un poco complicada para ellas, lo que tienden a hacer es a utilizar un tipo de comunicación muy concreto. Verás, con respecto a la comunicación verbal, les cuesta muchísimo utilizar las palabras adecuadas, no acaban las oraciones, se muestran imprecisas, titubean e incluso utilizan muchas muletillas. Con respecto a la comunicación no verbal, les resulta muy complicado mantener el contacto visual, tienden a mirar a los lados, el cuerpo tampoco permanece demasiado erguido, tiende hacia abajo, porque hay falta de confianza en uno mismo o en una misma, y eso hace que el cuerpo delate inseguridad, ¿vale? El tono de voz también cae, hay cierta imprecisión, eh, falta sobre todo de fuerza y energía. Son personas que ante situaciones complicadas para ellas en demasiadas ocasiones se van a casa diciendo tenía que haberle dicho, ¿no? Porque en muchos casos, con tal de no llamar la atención, con tal de no tener un problema con alguien, con tal de no equivocarse, tienden a guardarse lo que piensan, lo que creen, y lo que sienten. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues lo que pasa es que esas personas no generan credibilidad en el entorno, tampoco confían en sí mismas y es una sensación de frustración constante. No te puedes imaginar la cantidad de profesionales con los que trabajo que manifiestan ese perfil de comunicación en reuniones importantes, sienten que son invisibles ante los demás, incluso se frustran porque dicen, bueno, si yo he dicho una cosa que parece que nadie ha oído, de repente lo dice otra y parece que ha dado con la fórmula de la Coca-Cola. Claro, porque la forma de comunicar influye mucho en la recepción por parte de los demás, ¿vale? En el otro extremo tenemos a las personas ¿qué les ocurre? Pues que cuando hay una situación complicada en la que se sienten amenazados o amenazadas, lo que hacen es, en lugar de echarse para atrás como las pasivas inhibidas, ¡bum!, echan cuerpo para adelante. Son las denominadas impulsivas agresivas. Son aquellas que no tienen filtro. Según sienten y piensan, ¡buah!, lo sueltan. ¿Qué suelen hacer? Pues te suelen golpear con las palabras, hablan alto, acentúan mucho, ya te he dicho que, tienen gestos tajantes, su tono de voz suele ser más elevado, incluso tienden a invadir el espacio corporal de las otras personas, el espacio personal, y resultan bastante agresivas en algunos momentos. Tampoco generan credibilidad porque parece que no tienen capacidad de autocontrol y por lo tanto, si no saben controlarse a sí mismas, ¿cómo van a controlar alguna otra situación importante? Bueno, el caso es que esos son dos tirones de comunicación emocional ante situaciones reto. Todos tenemos uno de los dos tirones. La cuestión es, primero, ser conscientes del tirón que tenemos. En mi caso te diré que claramente es un tirón impulsivo-agresivo. Yo cuando algo sucede que me parece una amenaza o que de alguna forma me altera, mi instinto es el de ser más impulsiva. ¿De acuerdo? Así que yo en muchas ocasiones me he ido a casa diciendo, ¿para qué le habré dicho? ¿Para qué le habré dicho? ¿De acuerdo? Bueno, el caso es que es importante, 1, ser consciente de cuál es tu tirón de comunicación. 2, inclinarnos, trabajar, desarrollar habilidades para acercarnos a un punto medio entre el pasivo inhibido y el impulsivo agresivo. Ese punto medio tiene forma de A y se basa en la asertividad. Seguro que has oído hablar de la asertividad. La asertividad es la capacidad que tenemos de defender nuestros propios derechos y opiniones sin ofender a los demás. Y por lo tanto son personas que a la hora de comunicarse tratan con mucha conciencia lo que dicen, o sea, la palabra, y cómo lo dicen.
la voz, los gestos y las posturas, de tal manera que son capaces de defender su propia opinión sin que nadie les pueda reprochar las maneras o las formas. Y esto, como cualquier otra habilidad personal, se puede entrenar. En futuros vídeos te contaré un poquito más sobre cómo desarrollar la asertividad. Pero de momento lo que quiero es que tomes conciencia de la importancia que tienen las emociones en nuestra comunicación y que tal y como sentimos, nos comunicamos. Y tal y como nos comunicamos, obtenemos resultados por parte de los demás. ¿Vale? Espero que te haya resultado de interés esta información. Este vídeo no lo he editado, no lo he trabajado, quiero decir que quería que saliese de la forma más natural posible y por lo tanto te pido disculpas por alguna incoherencia con respecto al léxico que haya podido utilizar, pero en este caso no me interesa tanto dar lecciones de oratoria como contarte de la forma más natural posible que me ha salido en este momento cómo las emociones influyen en nuestra capacidad de comunicación. Y por lo tanto, ser conscientes de que la llave somos nosotros, la llave eres tú. Si quieres mejorar tu capacidad de comunicación, si en demasiadas ocasiones te has dado cuenta de que dices una cosa y tienes resultados totalmente opuestos a lo que esperas, si en muchas ocasiones pues hay malos entendidos con el resto de personas, etcétera, etcétera, es porque algún área de tu comunicación debes de trabajar, ¿vale? Esto no va de buenas o malas personas, esto va de crecimiento personal y desarrollo profesional, ¿de acuerdo? Y acuérdate de que la llave eres tú y que trabajarlo es un derecho y, ¿por qué no?, un poquito de obligación para con nosotros mismos, porque en agua estancada solo crecen sabandijas. Si te gusta un poquito los contenidos que comparto contigo, por favor, suscríbete porque esto me animará un poquito. Soy absolutamente novata, son vídeos totalmente naturales que lo que buscan es compartir la alfabetización emocional, que todas las personas que realmente quieran de una forma cercana y natural aprendan lo que es la inteligencia emocional, lo que son las habilidades comunicativas, etcétera, etcétera. Así que, insisto, si te gusta, inscríbete. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo y un beso de la Pelaya. Buen día.